Gracias, Félix, por estar en esta pequeña tribuna, un espacio informativo que tiene como objetivo enviar mensajes útiles a la ciudadanía en torno a toda la crisis que atraviesa el país. ¿Cómo te sentís? Optimista porque luego de recorrer el país veo que a pesar de todos los problemas que estamos enfrentando, hay una ciudadanía que ya tomó una decisión de salir de esta dictadura y, como lo he dicho con mucha pena, Danilo, pero es la verdad, la gente está lista, los liderazgos nacionales, si acaso se les puede llamar así, son los que atrasan. Así veo, has reconocido en diferentes entrevistas o apariciones públicas, al menos a vos te he visto reconocer que hay dificultades serias dentro de una coalición que tenía como objetivo ofrecer una esperanza a este país y que al parecer se va desvaneciendo con el tiempo. Yo quiero entrar en materia con el tema de la coalición porque es el punto ahorita que la gente está lo tiene a flor de piel. ¿Qué pasa dentro de esta coalición? No sabemos identificar dónde hay una crisis o cuándo van a ser una nueva crisis. Ha permanecido en el tiempo en múltiples crisis. Ya no sabemos cuál es peor y cuál es más pequeña. Pero yo me quiero quedar en un punto específico, que es lo que he recogido a través de diferentes redes sociales y de personas que son generadores de opinión. Ellos creen que el gran error cometido en esta coalición es que los fundadores, el Movimiento Campesino, la UNAP y la Alianza, invitaron a los partidos políticos sin tener una estrategia clara antes de una estrategia de lucha en contra de la dictadura. Es decir, los invitaron a que formaran ellos parte de crear estas estrategias cuando hay evidencias bastante pronunciadas de que estos partidos políticos, y más en el PLC, tienen cercanías con la dictadura. Es decir, la gente dice, entró la dictadura a la coalición. Mira, has hecho varias afirmaciones y varias preguntas que yo quisiera desagregarlas por parte. La primera es la afirmación que no había una estrategia, y yo quisiera que ese fuera el error, porque las estrategias no deben ser camisa de fuerza, y si ese fuera el problema, la estrategia se ajusta en el camino. Realmente siempre hubo una estrategia, núcleo fundacional, Alianza Cívica, Unidad Nacional y obviamente Movimiento Campesino, que en ese momento era parte del plenario de la Alianza. Invitaban a las organizaciones políticas y de sociedad civil que aceptaran la convocatoria y luego se iniciaba, digamos, un proceso en el cual quedaba claro que el núcleo convocante, si bien es cierto, no hegemonizaba, no era vanguardia, sí se convertía de alguna forma en quien tutelaba de que la coalición no perdiera su rumbo. Entonces no fue un asunto de falta de estrategia, realmente se despertó lo peor de la vieja política. Pero eso no parece ser la claridad con la que entendieron los partidos políticos. Yo tuve de frente a Miguel Rosales y me llega a decir que el documento final de cómo está la estructura de la coalición prácticamente lo hizo el PLC. No lo hizo estas organizaciones. Mira, ese es un ejemplo claro, con todo el respeto que le tengo a Miguel, ¿verdad? Y a mí me gusta hablar con absoluta claridad. Típicamente hago comentarios que a veces molestan a colegas y amigos, pero mi compromiso no es con nadie más que con la gente, con el pueblo. Y yo aprecio conversaciones como esta, Danilo, donde podemos hablar como que si estuviéramos conversando incluso fuera de cámara. Esos pequeños ejemplos de querer simular como que el PLC está vanguardizando la coalición no le lucen al PLC. Y déjame hablar como liberal, ¿verdad? La enorme mayoría de los liberales nicaragüenses no se sienten identificados con la cúpula del PLC. El liberalismo sigue siendo una corriente importante. Yo mismo fui, de alguna forma, no voy a decir expulsado, pero cuando fui chaval, o sea, hace 20 años que ya no pertenezco a ningún partido político, pero esas mismas mañas de hace 20 años de tener un grupo pequeño del Partido Liberal que quiere hegemonizar el partido es lo que ha hecho que miles y miles de liberales de las cañadas, de los barrios, de los municipios, lo que yo les llamo los liberales azul y blanco, no sientan de que sea la cúpula dirigida por Arnoldo Alemán la que representa el liberalismo. Pero eso era evidente, y te lo digo desde una perspectiva no, Danilo, pues porque no quiero que se interprete que soy yo el que te estoy haciendo la crítica, sino que le he recogido también de la ciudadanía. Es decir, era evidente de que con quienes se iban a sentar era con esta cúpula y no con las bases. Danilo, estábamos dispuestos a pagar ese costo porque siempre hicimos una diferencia y la seguimos haciendo entre la cúpula de los partidos políticos y los liderazgos locales. Yo sé que es muy fácil en retrospectiva decir no los hubieran metido, pero la gran preocupación, que incluso es una preocupación que yo quiero reiterar, yo no quisiera que los anticuerpos que hay hacia Arnoldo Alemán, para decirlo con nombre y apellido,
sean anticuerpos que lastimen a los liderazgos liberales de Huihuilí, de La Concordia, de Terrabona, de Darío, los liderazgos liberales de los distritos de Managua, de los municipios más pobres del país, donde el liberalismo continúa teniendo presencia. Probablemente hoy en retrospectiva podría decir, no hombre, no involucren al PLC, pero la enorme mayoría de las personas que son liberales en Nicaragua no tienen culpa de los errores de las cúpulas. Entonces, la fórmula, el método que se utilizó fue hablar con mucha franqueza con los partidos políticos, en este caso específico del que estamos hablando, porque el problema no es solo el PLC. Hablamos del PLC porque lo has puesto sobre la mesa, pero aquí el problema es cúpulas partidarias que se han resistido a entender que hay una revolución cívica de abril que no es a los partidos políticos a quienes les ha otorgado en este momento la representación de la ciudadanía. Posteriormente, quiero que también hablemos de la sociedad civil, Danilo, porque me quiero adelantar a lo que tus televidentes van a pensar y decir, bueno, ¿y quién es este maje para decir de que ellos sí la tienen? No, no la tiene nadie, Danilo. Nadie en Nicaragua tiene en este momento la capacidad de vanguardizar la revolución cívica de abril, que es una revolución que le pertenece a la gente. Sin embargo, nosotros sí lo hemos entendido. La Unidad Nacional pudo haber hecho, y a vos te consta, porque sos miembro de la Asamblea de la Unidad, la Unidad Nacional pudo haber hecho, junto con la Alianza Cívica, una coalición sin partidos, como yo mismo lo vine a decir a muchos medios. Sin embargo, en un acto de generosidad para no lastimar y no excluir a liberales, a conservadores, a socialdemócratas, a autoconvocados que no pertenecen a los partidos o que están dentro de los partidos, pero no tienen culpa de sus cúpulas, decidimos hacer una coalición de puertas abiertas. Pero esta coalición está perdiendo su rumbo. Y con la misma transparencia que dijimos muchas personas que no queríamos una coalición con partidos políticos, hoy tenemos que decir con toda claridad que a la coalición se le está acabando el tiempo para que retome su rumbo. ¿Y cuál es ese rumbo? Yo aquí, aparte de la pregunta de cuál es ese rumbo, te escuché hace menos de un minuto decir algo muy importante. Habían corrientes dentro de la Unidad Azul y Blanco previo a que se separara la Alianza Cívica de este espacio. Sí, y que a vos te consta. Y que me consta, y que existían corrientes que decían, ¿por qué hay temor de que estas organizaciones se transformen, se muten a un partido político o al menos a crear una estructura que aparentara ser un partido político electoral que enfrentara y no depender de los partidos políticos? Sí. ¿Cuál era el miedo? El miedo es que todavía está... No era miedo, Danilo, y dado que me has invitado a hablar con franqueza, hablemos con franqueza. Vos eras una de las personas que, para bien o para mal, sostenías que la unidad se tenía que convertir en partido o incluso tener una ruta propia, una idea que no fue en ningún momento una mala idea, debo decir, y vos sabés que muchas personas reaccionamos viendo con buenos ojos esa propuesta, pero voy a responderte con total franqueza, porque creímos y sigo creyendo que el país necesita más humildad y más generosidad y que nadie crea de que tu organización por sí sola tiene la capacidad de representar a toda la oposición. Es decir, ¿fue error o no fue error? Lo cierto es que ni la Unidad Nacional por sí sola, ni ninguna otra organización puede sola contra el monstruo satánico del orteguismo, contra el monstruo satánico del Frente Sandinista. Hemos creído que se requiere una coalición de puertas abiertas, que debemos incluso poner aparte nuestras diferencias para poder construir una plataforma de unidad verdaderamente capaz de combatir la triple crisis, la crisis del desempleo, la crisis del COVID-19 y la crisis de la dictadura. ¿Que podíamos haberlo hecho solo? Yo sigo insistiendo hoy, Danilo, con mucho respeto, que nadie puede solo contra la dictadura. Nos necesitamos todos. Solos no eran, sí, Félix, eran 3 organizaciones. Estamos hablando de la representación Unidad Azul y Blanco. Ni aún las 3, las encuestas lo dicen claramente. Es decir, cuando vos mirás, por ejemplo, la sumatoria de la Alianza y la Unidad, y aún con los movimientos campesinos, el 60% de la población nicaragüense no está dentro de ninguna de estas 3 organizaciones. Realmente la gente lo que está esperando es una unidad real. Es decir, creer de que porque soy Movimiento Campesino, o porque soy Unidad Nacional, o porque soy Alianza Cívica, o porque soy PLC, para darte ejemplo, que solo puedo. Nadie puede solo. Nos necesitamos todos. Entonces, a tu pregunta directa, que era, ¿por qué la unidad no siguió su camino solo? Porque este es un camino que no se puede recorrer exitosamente si no procuramos la unidad de todos los nicaragüenses. Sobre las coincidencias. Y yo lo sigo reiterando. Pero creo que también hay intereses dentro de la Unidad Azul y Blanco en aquel momento que apuntaban a que no era un camino que querían. Y aquí te voy a hablar claro, en aquellos momentos la Alianza Cívica, y hoy en día,
se sigue especulando de que tiene un camino definido hacia el C por L, por ejemplo. Es decir, habían intereses que evitaban esta iniciativa y unos han llamado a que hay una incapacidad de parte de estas nuevas fuerzas emergentes de organizar realmente una estructura partidaria para enfrentar a Ortega en noviembre del 2021. O sea, ¿se trata de incapacidad o no? Yo no puedo opinar sobre los demás. Sé que has puesto sobre la mesa las agendas que pueden tener otras organizaciones. Yo creo que aquí es el momento, en el mejor de los sentidos, Danilo, de ponernos serios. En el mejor de los sentidos de entender lo que está pasando en el país. La gente en los territorios está pidiendo una plena unidad. Y esa plena unidad no es la unidad de la Alianza Cívica y la unidad nacional. Ni siquiera de la coalición. La gente está dispuesta a sumarse a la plataforma que realmente represente el grito de abril. Cuando yo te ponía el ejemplo de lo que he escuchado, fuera de cámara hablábamos de la gira que hemos tenido recientemente y que te comentaba un poco las dificultades de represión. Todos los días está siendo más difícil, Danilo, poner pan en la mesa de la gente. La represión está siendo más focalizada, el dolor de los exiliados está llegando a momentos ya intolerables. La situación de los presos políticos, no les están llevando medicamentos, no se les está dando la atención adecuada, el contagio del COVID-19 dentro de las prisiones de Nicaragua. Es decir, te puedo dar una lista de preocupaciones que son las preocupaciones que te puedo decir, preocupaciones que no tienen que ver con el ombligo de la coalición. Entonces, cuando yo vengo a programas como este, Danilo, y seguimos hablando de la coalición o de la unidad, es como vernos al ombligo. Es decir, realmente lo que la gente necesita es una oposición que sea capaz de ser alternativa de poder, que pueda discutir y dar soluciones sobre los problemas serios que hay en Nicaragua. Precisamente por eso. Y esa es la preocupación de fondo. Entonces, regreso a tu pregunta original. ¿Por qué la unidad no siguió ese camino solo? Vos decís que no es solo, hubiera sido acompañado de otro. Porque realmente la ciudadanía lo que quiere es que los opositores legítimos de Nicaragua, los opositores que realmente, cuando digo opositores legítimos, porque creo que hay ciertos opositores funcionales en Nicaragua, ¿verdad? Pero que la oposición auténtica del país, que es la de los autoconvocados, realmente represente intereses que vayan más allá de lo electoral. Y aquí yo veo, con todo el respeto que te tengo, Félix, y aprecio que vos lo sabés, una especie de contradicción, porque lo que ha desatado toda esta crisis, en primer lugar quiero decir que yo no descuido el tema social del país, sí, pero el tema social del país se va a mejorar si encontramos una estabilidad política, me refiero incluso a la dictadura en este país, que nos permita caminar. Estabilidad solo cuando saquemos a Ortega. Específicamente así. Pero veo una especie de contradicción en las declaraciones, porque si abrieran las puertas a los partidos políticos con la voluntad de no despreciar las bases, ¿qué sentido tiene ahora lo que evidentemente está? Hay una guerra entre partidos políticos, movimientos sociales. En las redes sociales se disparan con cañones frente a frente y a matar. Entonces, la gente no entiende qué está pasando. Porque lamentablemente hay etapas que se tienen que quemar. ¿No sería un error ese si entrar en una guerra con los partidos políticos después de que los invitaron a la coalición? A ver, Danilo, hay que quemar etapas. Fíjate que a mí no me gusta hablar del qué hubiese pasado sí. Pero si no se hubiera invitado a los partidos políticos, que de hecho yo reitero, ahora estoy hablando con mi gorra de miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional, porque lo más fácil y lo más irresponsable de mi parte sería, ante la opinión pública, solo hablar de mi posición. Vos conocés cuál fue mi posición siempre, porque está pues pública, la manifesté a los medios de comunicación, la hablé con vos. Vos sabés que yo siempre dije que quería una coalición sin partidos. Pero en este momento voy a asumir la posición oficial de la Unidad Nacional, que fue una posición de generosidad y de humildad y de pagar costo político, de abrirse a los partidos políticos, precisamente para que no hubiese después un rebote o una manipulación en donde se dijera, bueno, ahí está la Unidad Nacional excluyendo a los liberales, ahí está la Unidad Nacional excluyendo a los miembros de los otros partidos políticos. Preferimos pagar ese costo político para poderle mandar un mensaje clarísimo a los nicaragüenses que hoy están en los partidos políticos tradicionales y que sepan que la coalición hace una distinción entre esos liderazgos locales y sus cúpulas, que probablemente pudimos haber adivinado todo esto que venía, Danilo. Pues esto es una situación que yo debo admitir, probablemente es algo que ya se preveía y que se tenía que haber considerado, pero era un costo que era necesario pagar. La principal responsabilidad está
Concretamente, porque no quiero generalizar, yo quiero decir, y no es que esté hablando en nombre de otras organizaciones, pero quiero puntualizar que la mayor complejidad ha sido con el PLC. Con los otros partidos políticos que están dentro de la coalición ha habido más sensatez de entender que no pueden vanguardizar, que no es el momento de los partidos, este es el momento azul y blanco, es el momento de los autoconvocados, no es el momento de las batallas partidarias. Yo quiero cerrar el tema de la coalición, creo que es momento para darle paso a otras cosas, pero solo con una última pregunta. El futuro del PLC dentro de la coalición. ¿Hay intenciones realmente de que este sea removido de la coalición? ¿Ha incumplido lo suficiente como para decirle, tenés que hacerte a un lado? Mira, Comunidad Nacional no hay todavía una decisión definitiva, pero con el respeto a mis colegas, porque no soy vocero de la coalición, no puedo opinar en nombre de la coalición, yo creo que se está acabando el tiempo. Yo creo que el PLC se tiene que decidir. El PLC se tiene que decidir como partido organizado si está con la vieja fórmula del Partido Liberal o si está comprometido con la renovación del liberalismo, porque esta revolución cívica azul y blanca requiere de los liberales, requiere de las personas socialdemócratas, conservadoras, católicas, evangélicas, requiere de las personas del Caribe, de los afrodescendientes, de los indígenas, requiere de los evangélicos, requiere de los agnósticos, de las mujeres, de los estudiantes. Esta es una revolución cívica cuya sumatoria de colores debe terminar en el color azul y blanco. Y dentro de esos colores el liberalismo naturalmente tiene un espacio privilegiado. Te lo dice también un liberal que está sumamente dolido de que durante 20 años no ha encontrado un partido político que verdaderamente represente los ideales liberales. Pero creo que hay que ponerle límites. Queremos hechos. Y esos hechos tienen que tener una fecha definitiva en algún momento. El PLC debe decidirse si está verdaderamente comprometido con una coalición a la medida de la gente o si quiere realmente vanguardizar con una cúpula partidaria detrás de ellos, ¿verdad? Sí, dejemos a un lado un poco la coalición, aunque las siguientes preguntas están medio relacionadas. Quiero entrar al tema Unidad Nacional Azul y Blanco. Adelante. A la que vos sos un miembro del Consejo Político. No existe, como decís vos todavía, o al menos públicamente, una estrategia o una visión de qué puede pasar en función o qué posición van a tener ellos frente al PLC en la coalición. Pero ayer emitieron un comunicado que llamó mucho la atención. Un comunicado que se dirige la mirada hacia el PLC, pero también habla de reformas electorales. Y aquí es donde yo quiero ver qué estrategia tiene también como Unidad Azul y Blanco pensada. Aquí estuvo conmigo sentado Saturnino Cerrato y me decía de que en algún momento hubo una charla con los dirigentes de la Unidad Azul y Blanco como una estrategia electoral PRD-UNAP, separada ya de la Alianza Cívica, evidentemente, de este espacio. Esa conversación, ¿hasta dónde llegó? ¿Puede ser una alternativa de la Unidad Azul y Blanco al ver que esta coalición se desgrana? ¿Cómo ves vos este escenario? Mira, nuevamente hace varias preguntas y quiero, por respeto a quienes nos están siguiendo, desmenuzarla. Estar en desacuerdo con vos es decir que no hay estrategia. Tu pregunta anterior fue que si habían tiempos con respecto al PLC. Yo lo que dije es que no hay una fecha definitiva, pero estrategia está clara. Es decir, la estrategia es la coalición debe estar a la medida de lo que se planteó originalmente y a lo cual la Asamblea de la Unidad Nacional, dado que estamos hablando de la unidad, aprobó. Hubo una asamblea ciudadana donde la Asamblea dio un mandato y pidió una coalición con ciertos parámetros que son los que están enunciados en el comunicado de la Unidad Nacional. O sea, la Unidad Nacional quiere que se regrese a la configuración original de la coalición, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Tu segunda pregunta es con respecto al PRD. No ha habido una conversación oficial de la Unidad Nacional con el PRD para explorar una ruta electoral con ese partido político. Me lo dijo acá en la entrevista. Pues tal vez te explicó mal, y lo digo con todo respeto, porque el reverendo Cerrato estoy convencido que es un hombre que habla con mucha seriedad, ¿verdad? Hubo conversaciones con organizaciones de la unidad. Entonces, uno de los grandes problemas es que a la gente no entiende, sobre todo me refiero a la opinión pública, cómo está estructurada la Unidad Nacional. La Unidad Nacional es una asamblea de organizaciones estructurada en sectores: el sector estudiante, el sector sociedad civil, el sector territorio, el sector político y el sector de la costa caribe. Las posiciones oficiales de la Unidad Nacional son aquellas que están validadas por su asamblea.
Que sí han habido conversaciones con organizaciones de la unidad, eso sí es cierto. Y estoy seguro que fue a lo que se refirió el reverendo Saturnino Cerrato. Pero la Asamblea de la Unidad Nacional, en pleno, o el Consejo Político de la Unidad Nacional, no ha evaluado esa alternativa. Que puede conversarse en algún momento, ya esa es una hipótesis, digamos. Pero no ha habido esa conversación institucionalmente. También hablaba de este comunicado de reformas. Yo te quiero preguntar, como Unidad Azul y Blanco y como una persona muy informada dentro del Consejo Político, ¿hacia dónde apuntan las reformas que quiere la Unidad Azul y Blanco? Había un consenso, existía un consenso ya con la Alianza Cívica, incluso con el PRD, y parte de este consenso alcanzaba hasta C por L en algún momento. ¿Hay modificaciones dentro de la estructura UNAP en este consenso, o se sostiene que esta propuesta de reforma presentada el 12 de diciembre, el 12 de diciembre del año pasado en un hotel capitalino, es la que tiene que ser? Bueno, recordad que vos trabajaste y aportaste muchísimo a esa propuesta, Danilo. Esa propuesta es la de la Unidad Nacional, que se consensuó con el Grupo Pro Reformas Electorales y con la Alianza Cívica. Pero obviamente, al involucrar más actores, la propuesta de la unidad no puede ser una propuesta hegemónica, porque la tradición política de la unidad es una tradición del consenso. La Unidad Nacional, a pesar de su corta o su joven vida, nació en octubre, ha priorizado el consenso. Pero sí hay elementos fundamentales de esa propuesta, lo esencial, que vos lo conoces muy bien, y doy algunos ejemplos. El cambio de magistrados, la búsqueda de una casilla electoral propia, la observación internacional, la depuración del padrón. Los elementos fundamentales son elementos que van a permanecer ya en una propuesta que sea no solo la de la unidad, sino la de la oposición nicaragüense. La búsqueda de una casilla propia, ese es un tema bastante interesante y bastante polémico y de mucha demanda de parte de la población. Esto, sin embargo, podría también en predicamentos a la coalición. Los partidos políticos no están buscando, o no, al menos no han evidenciado que tienen intención de apoyar a la Unidad Azul y Blanco y a la Alianza Cívica en esta iniciativa de reforma específica. La creación o la oportunidad de crear una casilla nueva con el tema de las alianzas incluidas, porque evidentemente los partidos políticos no quieren. Sí, pero la unidad... O sea, ahí es donde yo no entiendo dónde en la coalición va a llegar, hasta dónde va a llegar esta coalición, teniendo esta postura que acaba de sacar la Unidad Azul y Blanco. Yo te repito, no puedo opinar por la coalición, pero la unidad va a seguir presionando internacionalmente y nacionalmente por la oportunidad de que haya una casilla que no esté hegemonizada por los partidos. Antes de las reformas electorales del 2000, incluso era posible. Vos recordás perfectamente que es un tema que lo hemos hablado claramente. No se trata de crear necesariamente un partido político completamente nuevo, sino seguir, por ejemplo, y esto es un tema técnico, pero me gusta ilustrarlo con ejemplos, lo que sucedió con la UNO en 1990, en donde la casilla de la UNO no estaba hegemonizada por ninguno de los 14 partidos políticos que, si mal no recuerdo, conformaban esa unión opositora. Sí, había dos movimientos sociales incluso. Entonces es posible, con reformas que no son de rango constitucional, hacer ajustes. Nosotros continuamos presionando por esos cambios y lo vamos a hacer hasta el último minuto. Es una exigencia, una casilla azul y blanco. Ahora, hablar sobre las posibilidades reales de que eso se dé o no, nosotros tenemos un compromiso moral con la reforma política profunda. No nos podemos quedar solamente en el rango de lo pragmático y de lo posible únicamente, porque todo es imposible hasta que alguien lo intenta, Danilo. O sea, tenemos que intentar de que los cambios electorales sean cambios reales y a profundidad, porque yo lo reitero, sin reformas electorales adecuadas, yo creo que sería un error ir a elecciones. Sí. Félix, la Unidad Azul y Blanco se compone de, hasta el momento, creo que son 90 organizaciones, ¿verdad? La 104, Asamblea. 104, sí, 104. Pero hay críticas hacia la Unidad Azul y Blanco que no es ni la sombra, decían algunos, de lo que fue en su fundación, que han venido desilusionándose las organizaciones, que los ciudadanos autoconvocados han retornado de vuelta a sus hogares porque no han visto o ha sido demasiado largo este proceso de lucha contra la dictadura, que se desaniman y la profunda crisis económica, la pandemia y todo esto que afecta y que ha reducido a esta Unidad Azul y Blanco a organizaciones de cúpulas, y hablan de tres. Hablan del movimiento Renovo Sandinista, hablan de UNA, que es una organización a la que vos has aglutinado, y hablan de la articulación de movimientos sociales.
¿cómo están las cosas de poder dentro del Consejo Político? ¿Cómo le podemos explicar a la gente cómo se navega alrededor de eso? Porque estos son al final los que van a la negociación con la coalición. Claro. Mira, naturalmente ha habido, y creo que sería hipócrita. Solo termino diciéndote que lo que resaltan estas críticas es que el autoconvocado quedó excluido completamente. Mira, yo creo que sería hipócrita no admitir que hay un proceso de desencanto. Naturalmente que lo hay. Ahora, decir que este desencanto es exclusivo a la unidad nacional me parece de que es falta de objetividad política. Es decir, las encuestas son criticadas, pero usemos las encuestas como referencia. No, yo solo me refería a la unidad. Yo sé, pero si vemos las encuestas, y todas las encuestas, aún dentro del descrédito que hay de la oposición en general, porque la gente tenía una ilusión de una salida rápida del régimen, en eso yo siempre estuve en desacuerdo, y la maravilla de las redes sociales y la maravilla de estos nuevos métodos es que la gente puede verificar quién dijo qué, ¿verdad? Yo siempre sostuve que esto iba a ser una lucha larga. Y fui una voz minoritaria, incluso criticado por muchos por decir de que nos preparáramos para una lucha que no iba a ser de corto plazo, porque conozco a la dictadura, la vengo enfrentando desde hace décadas, ¿verdad? Desde hace más de 11 años, y por eso sabía de que el régimen está muy enquistado. Pero ese es un tema para otro momento. Concretamente a tu pregunta. Número uno, el desencanto es generalizado. En el caso de la unidad nacional, la unidad ha crecido territorialmente. Existía una unidad más enfocada en organizaciones, llamémosle, digamos, de sociedad civil, y hemos pasado a un modelo más territorial. Ahora tenemos los consejos municipales, estamos presentes con la excepción de 9 municipios en todo el territorio nacional. Entonces hay un desencanto de un grupo de personas dentro de la unidad nacional que estaba más apegado al modelo de ONGs dentro de la unidad, con todo respeto, a un modelo a donde el poder está pasando a los consejos municipales de la unidad nacional. Y ese es un debate, si vos querés, organizacional, legítimo. Los que quieren una unidad que se parecía más a la unidad de octubre del 2018 o a la unidad que existe ahora, que está trabajando en modelos territoriales. Pero has hecho una referencia a mi propia organización, a la Unión Nicaragüense Autoconvocada. Nosotros hemos hecho un trabajo como una de las organizaciones que está dentro de la unidad nacional, de trabajo casa a casa, ¿verdad? Ese es el trabajo nuestro. Somos de las pocas organizaciones que tiene afiliaciones dentro de la unidad. Somos una organización pequeña, no llegamos a los 1000 miembros, lo admito con toda sinceridad. Apenas estamos presentes en 46 municipios de Nicaragua, pero eso está lejísimo de ser cúpula, ¿verdad? O sea, somos una organización dentro de la unidad que realmente está gastando la suela de los zapatos, recorriendo el país. Alguien me decía que Félix Maradiaga es una minoría en el Consejo Político y en sus posiciones políticas. Somos la única organización. O sea, solamente tiene un miembro del Consejo Político, que soy yo, ¿verdad? Entonces, eso está lejísimo de ser cúpula, ¿verdad? Pero en todo caso, Danilo, yo quiero... ¿Pero si hay cúpulas dentro de la unidad? Yo creo de que toda organización política nicaragüense no se escapa de esas tendencias, como una fuerza gravitacional perversa de las élites políticas. Alguien me decía, Félix, no sé la palabra élite, pero realmente Nicaragua es un país que tiene una historia en donde la fuerza gravitacional de los grupos centrados en Managua, el managuacentrismo. Usemos managuacentrismo para no usar otro término, me disculpa si es un término muy enredado, pero yo te hablo como alguien que viene del norte, ¿verdad? Alguien que viene de familia del campo. Yo desde que vine a la universidad y empecé a tratar de cultivar o lograr liderazgo en los grupos universitarios o tratar de lograr liderazgo gremial cuando entré al sector privado, siempre he visto que hay demasiado poder concentrado en Managua y de eso no se escapa nadie, es una crítica real. Hay una posible disyuntiva en el futuro para todas estas organizaciones emergentes en abril. Una disyuntiva que aparenta, o al menos las evidencias de la dictadura, de no hablar de reformas, de no hablar abiertamente sobre posibles cambios al sistema electoral, que son los partidos políticos. Y la disyuntiva que se presenta, y me quiero salir un poquito de la coalición para hablar de partidos que están fuera, y quiero traer aquí a C por L, que donde posiblemente esta coalición se vea en un final de un camino que te conduce después a dos y que hay que elegir a uno. Kitty Monterrey, a quien yo entrevisté, anunció desde hace más de un mes y medio la intención clara del PLC de doblegarse ante el bipartidismo. Lo mostraron en una carta al señor secretario de la OEA, señor Almagro, y parece no bajarse de ese caballo, al menos no hay indicios de que digan
vamos a ver, podemos platicar o podemos negociar. Si ustedes se ven estas organizaciones fundacionales en esta disyuntiva, ¿Seporele también podría ser una opción si no existen las reformas de una casilla amplia, nueva y distinta? Mira, nuevamente quiero ser cuidadoso de no hablar en nombre de todas las organizaciones, ¿verdad? Pero yo te voy a hablar como Félix Maradiaga, ¿verdad? Yo sí, como he hecho la referencia a los liberales sin partido, quiero también hacer un comentario sobre Ciudadanos por la Libertad, a quien conozco muchos de sus líderes. Es un partido que tiene, como todo partido, sus retos, pero es un partido que tiene una fuerza política real dentro de los liberales y tiene mucha gente valiosa. Yo quisiera ver a Seporele como parte de una gran unión de todas las fuerzas opositoras. Si eso es lo que yo, como Félix Maradiaga, como autoconvocado, te puedo decir. ¿Cuáles van a ser las decisiones de la coalición o de la unidad? Pues sería un poco atrevido opinar en nombre del resto, pero yo creo que Seporele es un actor político importante en este país. ¿No crees que existe esa disyuntiva entonces? O sea, es que la disyuntiva no existe. entiendo. Lo que no quiero darte yo es una posición sobre la cual no tengo vocería ni tengo autoridad. Te estoy dando mi opinión personal. Yo quisiera ver a Ciudadanos por la Libertad como parte de la gran plataforma unificada de la oposición nicaragüense frente a la dictadura, porque son un actor importante. Para cerrar, Félix, y esto es una pregunta que la recogí de las redes también. Yo trato de involucrar a la ciudadanía en este tipo de espacios, porque son ellos los que realmente tienen la necesidad de saber qué va a pasar acá. Me decían, Félix renunció voluntariamente a formar parte del Consejo de la Coalición Nacional, o sea, a formar parte de estos negociadores. Félix ha dedicado ahora tiempo a buscar cómo salir a los territorios y a estar en contacto con la gente. Y evidentemente estas dos acciones traen consigo un montón de interrogantes, pero la que más resalta, Félix, y te la quiero hacer directa, la pregunta es, Félix huele que algo malo va a pasar en esta coalición. Félix se aleja de una posible explosión y que los charneles no lo afecten, que el error cometido en la coalición va a ser tan grande y que él prefiere estar a una distancia antes de que eso ocurra. ¿Qué le dirías vos a la gente? Yo le quiero dar el crédito a mi organización, Unión Autoconvocada, que es una organización que ha trabajado hasta ahora silenciosamente, de manera clandestina, por la represión que hay. Es una organización que está presente en muchos municipios. Acabamos de terminar de formar nuestra directiva en Santa Teresa, tenemos directivas en Nandaime, tenemos presencia de Unión Autoconvocada prácticamente en todos los municipios de Managua. Y ellos en todo momento me han hecho cuestionamientos a diario del avance de la coalición. Y yo creo que el mérito es de la gente, no es mío. O sea, la gente que dice, Félix, queremos conversar con los liderazgos nacionales. Y ojalá, y esto lo aprovecho para decirlo con mucho cariño a los otros miembros de la coalición, hay gente valiosísima dentro del Comité Nacional, invitarles a que vayan a recorrer las comarcas. Recientemente estuve por la zona de Chacocente, estuve en unas comunidades, en La Pita también. Sí, eso lo que te quiero decir es que la gente lo que está pidiendo es que conversemos directamente con la gente sobre sus problemas cotidianos. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque mi salida de la coalición, del Comité Nacional de la Coalición, obedece a dos cosas. Mira, en primer lugar, porque en ese momento estaba la discusión del tema de los jóvenes. Y yo creo que es una barbaridad que a los chavalos se les esté poniendo en una situación en que tenían que estar pidiendo un espacio cuando los estudiantes tienen ya un espacio ganado por sí mismos. Entonces, vos sabés que yo decidí salir para que el espacio que yo tenía legítimamente lo ocupen quienes también lo merecen y se lo han ganado por cuenta propia, como es el sector de estudiantes de la unidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque como autoconvocado creo que el tiempo se invierte mejor hablando directamente con las comunidades. Esa es la razón, Danilo, te lo digo con toda franqueza. Yo no tengo ningún temor a estar en los lugares donde hay que pagar costo político y caer charneleado. Lo pagué cuando, aún contra mi propia opinión, tuvimos que aceptar a los partidos políticos si ese era el costo que había que pagar para no excluir a los liberales. Y te lo voy a decir por qué, Danilo, ya que estamos hablando acá con toda franqueza, porque es una pregunta que vos no me la has hecho. Y es por qué la Unidad Nacional tiene o ha tenido ataques de ser una organización con presencia mayoritaria de la izquierda, ¿verdad? O sea, que es una crítica. Yo no creo que eso sea cierto, pero sí creo que la unidad no ha hecho el mejor de los trabajos en mostrar más compromiso de su vocación de centro político. Hay movimientos dentro de la unidad que, por su habilidad, por su capacidad, por su organización, son más mediáticos que otros. Entonces yo también quiero, y quiero sincerarme públicamente, porque vos lo sabés, ¿verdad? Trabajar más
en darle un espacio en la organización de los autoconvocados que no están con los partidos políticos, ¿verdad? Entonces eso requiere un gran trabajo, Danilo, ¿verdad? Porque sí creo que dentro de la unidad ha habido una mayor presencia de personas vinculadas a las organizaciones formales y efectivamente, como vos lo has señalado, los autoconvocados han quedado, digamos, de gran manera, creo que excluido es una palabra muy dura y que no se apega a la verdad, pero no con los espacios suficientes. Quiero pasarme 5 minutos de esta entrevista y pedirte un poquito, estos 5 minutos. Te me pasó un tema por alto que creo que es importante tocarlo con vos, porque sos un promotor de que aquí los liderazgos no se pueden autonombrar ni se pueden elegir por sí solos, que aquí se necesita un mecanismo de selección de estos liderazgos y sobre todo para estos grupos emergentes. ¿Cuál es el planteamiento de Félix Maradiaga? ¿Cuál es el planteamiento que se está discutiendo en la coalición y qué futuro le ves a ambos planteamientos? Porque seguramente los partidos políticos tendrán un peso bastante negativo en contra de una iniciativa como esta de selección. Te voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal sería bateo abierto. Esa es mi opinión personal. Yo creo que tenemos que dejarle de temer a someternos a consulta ciudadana abierta. Eso de que dicen no, que el Frente te mandaría un montón de gente que vote por vos. Mira, el Frente Sandinista no quiere que surja un liderazgo nacional con un gran respaldo. Entonces, ese supuesto argumento de que grandes olas de sandinistas irían en una primaria a votar por un candidato de la oposición para imponer ello es una hipótesis francamente desacertada. En segundo lugar, de que no se puede. Bueno, ahora con la tecnología, con el WhatsApp, con redes sociales, hay muchos métodos que se pueden utilizar. En tercer lugar, hay que escuchar las voces también de los exiliados. Aquí salieron más de 120.000 personas que estuvieron en los tranques, en la toma de las universidades, en las marchas, en el acoso, y sería lamentable no hacer un proceso en el que también se le consulte, además de consultar a los liderazgos locales. Entonces, en resumen, yo apuesto por un bateo abierto y todo nicaragüense tiene derecho a aspirar al servicio público. En segundo lugar, creo que no es tiempo para candidaturas electorales. Y aquí vas a decir vos, Félix, pero esto es una contradicción. No, estoy hablando de elegir a los liderazgos. Elegir a los liderazgos de la oposición para cualquiera de los escenarios. Y yo creo de que deben estar todos los escenarios sobre la mesa. Solo hay un escenario que yo descartaría para sacar a la dictadura, que es el escenario armado. Pero a Ortega hay que sacarlo. Pero para sacarlo necesitamos que haya un liderazgo unificado. Y mi opinión es que tiene que ser una decisión de la ciudadanía a través de un proceso de consulta nacional. Ahora me vuelvo a poner la gorra de la unidad. Nosotros creemos de que una consulta totalmente abierta no sería posible por la represión y que hay que buscar un punto intermedio que combine, por ejemplo, encuestas, que combine grupos focales y que combine una especie de padrón cerrado de las distintas organizaciones de la oposición y que en una especie de gran convención más una consulta se elijan a los liderazgos. Seguramente los partidos políticos les dirá con el pragmatismo con los que ellos actúan, porque son partidos políticos, quieren el poder. Hombre, ¿y por qué estamos en eso? Vayan ustedes y organícense ustedes y vean cuál es su liderazgo y hagan sus encuestas ustedes propias y elijan quiénes son, pero aquí va a ser por cuotas, es decir, la coalición está representada por 7 organizaciones y nosotros establezcamos una cuota, cada quien es como una repartición. Pero eso es lo que hay que evitar, Danilo, porque el pueblo está cansado de reparticiones, el pueblo está cansado de pactos a espaldas de la gente, el pueblo está cansado de dedazos. Y yo te digo de que si no hemos encontrado un mecanismo de cónclave, un mecanismo de que salga humo blanco a través de acuerdos, hay que someterse al soberano, que es la ciudadanía, consulta ciudadana abierta. Esa es mi opinión personal, me la has pedido, yo te la doy. Gracias, Félix, por haber aceptado la entrevista, por haberme aceptado el llamado. Bendiciones y gracias por el trabajo que estás haciendo. Te felicito porque sé que este es un espacio durísimo, los periodistas están pasando ahora muy duro. Quiero aprovechar, si me permitís, medio minuto para hablar rápido del caso de Calúa Salazar, la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, que en este momento está pasando un acecho terrible. Le quieren hacer lo mismo que le hicieron a periodistas como Miguel Mora, como Lucía Pineda, como muchísimos otros periodistas que están bajo represión. Y es increíble, Danilo, que aún con toda esta represión no los han logrado callar, aún con toda la represión, con la falta de patrocinio, con la falta de respaldo, uno encuentra espacios nuevos periodísticos como ese. Te estás metiendo la pata de los caballos. Yo también te quiero felicitar. Gracias, Félix, y ojalá que funcione, porque la idea de este espacio es que la gente tenga un poco más de claridad de lo que está pasando en esos espacios donde casi o tienen bastantes coladores para poder
emitir mensajes a la población. Y agradezco tu franqueza, siempre me ha agradado saber o conversar con vos porque hay franqueza cuando me decís. Es mi obligación moral, es mi obligación moral. Y además, nos despedimos porque el tiempo es oro acá. Fundamental. Gracias.